Dolarizar la gasolina en Cuba, nueva fase de explotación estatal de ciudadanos y emigrados. ¿Qué impacto económico supone la subida de los precios del combustible automotor, el gas licuado de uso doméstico y la factura eléctrica de quienes consumen más de 500 kWh mensuales, anunciada el lunes por el gobierno de Cuba? ¿De verdad es esta una medida para reanimar la economía y corregir distorsiones, como dijo Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, al hacer los anuncios? Un elemento al que las autoridades han querido quitarle peso en sus declaraciones es a la anunciada creación de una red paralela de servicentros que venderán el combustible automotor solamente en dólares. ¿Está el gobierno dolarizando la venta de gasolina y diésel, como hace 3 años hiciera con las tiendas en moneda libremente convertible MLC? Esos mercados fundados para, según las autoridades, conseguir ingresos que permitieran abastecer las demás tiendas donde compra la mayoría de los cubanos que no reciben remesas ni tienen dólares, ¿cumplieron su objetivo? ¿Se parece aquella estrategia a esta? La subida del precio de los combustibles, explicada para incautos. La economista Rafaela Cruz considera que un gran logro del castrismo es esconder lo obvio a simple vista. Subir el precio a los combustibles crea inflación, y es eso lo que buscan. Esto no para algún objetivo económico más complejo o con fines más elevados, sino para seguir generando esa inflación que al gobierno le viene muy bien para mantener destruido el ingreso de los trabajadores cubanos, quienes prácticamente trabajan de gratis y son mantenidos mediante las remesas que, para evitar un desastre humanitario, deben enviar los emigrados. A corto plazo, por supuesto, todo este cambio no es más que la dolarización de un producto monopolio estatal, para así poder captar las divisas que ahora mismo están corriendo por mercados no totalmente controlados por el Estado, algo que el castrismo no admite. Alerta. Según la experta, que ofreció sus impresiones tras los anuncios, las explicaciones de los funcionarios en torno a los presuntos beneficios macroeconómicos que dejaría la aplicación de la subida están de más. Subir o bajar la parte de la factura total de los combustibles que asume el ciudadano o las empresas no varía en lo más mínimo el nivel de consumo, ni crea reservas de ahorro, ni ninguna otra tontería de esas, porque el volumen de combustible que circula en Cuba no depende de la demanda, sino de lo que el gobierno centralmente decida poner a circular, y hace años que este es un volumen muy inferior a la necesidad estimada del país, subraya. Como dijera Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, el consumo nacional de gasolina ha ido en crecimiento, si atendemos a las importaciones. En 2021, indicó, fueron 246,000 las toneladas importadas, y en 2022 esa cifra subió a 335,000. Pero en 2023 hubo un descenso, y el año cerró con apenas 258,000 toneladas importadas. Sin embargo, el funcionario evitó mencionar cuántas toneladas produjeron en ese lapso las refinerías cubanas. Más, casi como detalle menor, dijo algo que podría ser fundamental para entender lo que está haciendo el gobierno. Hemos tenido socios, aliados, que vienen a hacer negocios en el tema de refinar combustible para producir diésel y gasolina para comercializar. Pero cuando ven la venta de gasolina a 30 pesos dicen, ¿cómo ustedes van a formular el pagar y que se pueda resarcir la inversión? Entonces, la subida de precios es un intento por pasar a los bolsillos de la gente la ineficiencia en la operación de la industria refinadora y su obsolescencia tecnológica. Los combustibles no están subsidiados en Cuba, están pagados centralmente y distribuidos a un precio que, sea mayor o menor, solo hará que lo que el Estado decida poner a circular acabe repartido entre más o menos cubanos. Lo único que gana el Estado pasando parte de la factura de los combustibles al ciudadano es concentrar el consumo, mayor desigualdad e inflación que, como dije, es su objetivo a largo plazo, enfatiza Cruz. De la Olevi confirmó este diagnóstico en la mesa redonda del lunes cuando aseguró que uno de los objetivos del incremento de precios
es recaudar dólares que sirvan para comprar combustible en el mercado internacional y poder reaprovisionar gasolina y diésel. Pero, advirtió, lo anterior no quiere decir que vamos a asegurar desde el primer día un suministro en dólares en los servicentros. O sea, que la escasez se mantendrá. ¿Qué razones de índole económica explicarían este aumento de precios? En su respuesta a la anterior interrogante, Cruz es tajante: ninguna. La mecánica detrás de subir precios es una reducción del consumo de ese bien, seguido de un desplazamiento del consumo a otra cosa. En Cuba eso no funciona porque los niveles de combustible disponibles son tan bajos que el método de repartir no es un ajuste del consumo a los precios, sino uno de los consumidores a las colas. Ayer, hoy y mañana el gobierno seguirá importando la misma cantidad de combustible y seguirá gastando en refinar el petróleo nacional exactamente lo mismo. Eso no depende de si en Cuba el litro vale 30 o 198 pesos, que es lo único que económicamente le interesa al gobierno. La justificación económica que esgrimen es que esto es parte de un plan de estabilización macroeconómica que en realidad pretende aparentar que reduce el fuego mientras le echa gasolina. Subir los precios de los combustibles, simple y llanamente, crea inflación, no estabiliza nada. Al contrario, envía olas disruptivas a través de toda la economía que deberá reformatearse ajustando los precios relativos de cada bien y servicio, pero siempre al alza, advierte. De ahí que coincidan las advertencias de Cruz con las primeras reacciones a los anuncios de subidas de precios del economista cubano Pedro Monreal. La inflación del mes de febrero en Cuba promete. Habrá un crecimiento de 428% en el precio minorista de la gasolina regular, con un impacto en otros precios y tarifas. Hasta ahora, el combustible no había sido un factor de incremento del índice de precios al consumidor, apuntó en su perfil de X. La expansión de la dolarización interna para garantizar el reaprovisionamiento expresa una concepción monetaria rústica y revela que no se toma en serio la macroestabilización de Cuba, agregó. De todo lo anterior hay que advertir que esta es solamente la primera de varias medidas anticipadas por el primer ministro Manuel Marrero a fines de diciembre. Entre ellas estará la intervención estatal en el mercado informal de divisas, el congelamiento de las plantillas de trabajadores estatales, la subida de la tarifa del transporte público, del servicio de agua para los clientes no metrados y un largo etcétera. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.